Muchas gracias. En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento tanto al profesor Ramón Muset como al profesor Leopoldo Tolivar por haberme invitado a participar en estas jornadas de Derecho Vivo, también a la profesora Begoña Sesma, que se ha encargado de la organización de la intendencia de estas jornadas, y también, por supuesto, a todos los que estáis aquí esta tarde para participar en esta actividad. Si alguien tiene algún interés especial en lo que puedo contar, yo con mucho gusto le puedo enviar la presentación que voy a utilizar a continuación. Ahí aparece mi correo electrónico, entonces bastaría simplemente con que alguien me envíe un correo y yo les remito el archivo correspondiente. Como ha indicado el profesor Punset, el tema de mi charla tiene que ver con los procesos contenciosos electorales, y esto que puede parecer árido así a primera vista, o incluso que puede serlo en la realidad, bueno, voy a tratar de darle una dimensión lo más práctica posible. Me pareció que podía tener interés tratar esta cuestión en estas jornadas de Derecho Vivo, pues, porque, como él mismo ha indicado, a lo largo de este año vamos a tener en el mes de mayo, el 24, dos procesos electorales en Asturias, las elecciones municipales y las elecciones a la Junta General del Principado, y en el ámbito estatal habrá además elecciones generales. Hemos conocido además que en otra comunidad autónoma, al menos, como es Cataluña, pues habrá elecciones el 27 de septiembre. Me gustaría, en todo caso, también anticipar que el fenómeno contencioso electoral se extiende más allá de los meros procesos electorales, como veremos a continuación, y pueden suscitarse conflictos de esta naturaleza a lo largo de todo un mandato, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito parlamentario, sea autonómico o el de las Cortes Generales. Los temas que quería tratar a lo largo de esta exposición son los que aparecen ahí. En primer lugar, tomando como premisa el hecho de que el derecho de voto es un derecho político fundamental. Será simplemente una introducción y lo haré de manera muy breve. A continuación me referiré a la titularidad y al ejercicio del sufragio, al ejercicio del derecho de voto y a las garantías frente a la privación de estos derechos. En tercer lugar, mencionaré el proceso de presentación de candidaturas y tanto lo que tiene que ver con la proclamación como la impugnación de las mismas. En cuarto lugar, analizaré la proclamación de los resultados electorales y qué motivos justifican su impugnación. Y aquí empezaré a comentar algunos de los casos prácticos que me parece que tienen interés. Desde luego, Asturias, comunidad autónoma interesante por múltiples razones, también lo es desde un punto de vista contencioso electoral. Y en esta legislatura, que ahora está a punto de acabar, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito autonómico, hemos tenido probada ocasión de comprobarlo. Por tanto, aquí haré mención al caso, se puede llamar el disputado sexto escaño de la circunscripción occidental, que fue determinante para la conformación del Gobierno que está en este momento desempeñando sus funciones en el Principado de Asturias. Por tanto, no fue un caso trivial. A continuación, hablaré de algunas incidencias que se pueden plantear no ya durante el proceso electoral, sino durante el ejercicio de los cargos representativos. Y aquí hemos tenido también el que se podía denominar caso Cudillero I y caso Cudillero II. Por tanto, dos supuestos que llegaron hasta el Tribunal Constitucional y que, como seguramente todos conocen, pues generar una importante conflictividad política, conflictividad jurídica y, desde luego, un debate importante en nuestra sociedad. Y, finalmente, pues me referiré a algunas otras cuestiones que tienen que ver con el proceso electoral, aunque no son en sentido estricto contencioso electoral, pero creo que pueden tener cierto interés, ¿no? Desde luego, muchas de estas cuestiones no estoy seguro de tener razón o de que la respuesta sea una. Por eso creo que puede ser interesante después debatir acerca de unas cuestiones que plantearé en los minutos siguientes. La idea inicial, muy sencilla, al menos en apariencia, y que me ocupará poco tiempo, es tener como premisa fundamental que el derecho de voto, el derecho de sufragio, es hoy en cualquier Estado democrático un derecho fundamental, y ya en una sentencia bastante antigua del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso Gigwo versus Hopkins, se dice algo que insisto, que es muy evidente, pero que en algunos estados, desde luego, a pesar de poder ser evidente, tardó mucho tiempo en consolidarse, ¿no? Esta idea de que el derecho de voto es el derecho político fundamental
porque garantiza todos los demás derechos. Bueno, yo diría que una sociedad democrática avanzada, el derecho de voto es un derecho político fundamental, pero no es el único derecho político fundamental. Hay también otros derechos políticos que tienen mucha relevancia. Es un derecho fundamental el derecho de creación de partidos políticos, es también el derecho de reunión o manifestación con una intencionalidad política, lo puede ser el derecho de petición. En definitiva, en sociedades democráticas avanzadas, el derecho de voto no es el único derecho vinculado a la democracia, pero sí es evidente que es un derecho extraordinariamente importante. Y esta importancia que tiene es la que justifica que se le doten de una serie de garantías administrativas y jurisdiccionales. Y son estas garantías administrativas y jurisdiccionales a las que me referiré a continuación. En primer lugar, y esto es una cuestión controvertida, está decidir, bien en un texto constitucional o complementariamente en una ley electoral, sea de ámbito estatal o de ámbito regional o autonómico, quién es titular del derecho de sufragio. En definitiva, quién puede votar, quién puede participar en un proceso electoral. Y algo que es común a la mayor parte de los Estados es vincular la titularidad de este derecho fundamental a dos requisitos: el de la nacionalidad y el de la edad. En cuanto a la nacionalidad, es verdad que hay algunos países, y la tendencia yo creo que tendría que ir en esa dirección, que están empezando a prescindir de la exigencia de la nacionalidad y haciendo depender el derecho de sufragio de la residencia. Evidentemente, una residencia continuada a lo largo de un tiempo mínimo. Por ejemplo, la Constitución de Ecuador, una Constitución relativamente reciente, otorga el derecho de sufragio en todo tipo de procesos electorales a partir del 5º año de residencia legal. Pero a partir de ese año, la nacionalidad deja de ser un requisito necesario para participar en todo tipo de procesos electorales. En el ámbito de la Unión Europea, al que se ha estado refiriendo antes la profesora Pilar Jiménez Blanco, ya está obviado en parte esta exigencia en el caso de las elecciones municipales. Como saben, se puede ser elector y elegible siempre que se sea ciudadano de la Unión Europea en cualquier elección de ámbito local. Por tanto, en las elecciones del 24 de mayo de este año, en Oviedo o en cualquier otro municipio, podrán votar y podrán ser candidatos ciudadanos de la Unión Europea. También de otros países con los cuales España tenga un convenio y se garantice en ese otro país el voto de los españoles allí residentes. Al final, quizás me gustaría volver a la cuestión de la nacionalidad como un tema para el debate, porque, insisto, creo que en una sociedad democrática avanzada la participación política no debe de estar condicionada por la posesión de un pasaporte, sino por la residencia continuada en un territorio en cuanto destinatario de las decisiones que van a tomar los poderes políticos en cuya elección se participa. La segunda exigencia, y esta es común en todos los Estados, es tener una edad mínima, que sería la mayoría de edad electoral, que en muchos Estados se vincula a la mayoría de edad general, pero no necesariamente. Y hay también un proceso incipiente de reducción de la edad electoral. Bueno, un proceso incipiente de reducción de la edad electoral desde los 18 años, porque si pensamos en términos más históricos, si abrimos el panorama histórico y nos remontamos a 200 años atrás, hace 200 años el primer derecho electoral que hubo en España condicionaba la participación política a la mayoría de edad de 25 años. Posteriormente la edad se redujo a los 23 años, en épocas más recientes a los 21, y en España solo en 1978, y precisamente para poder participar en el referéndum de ratificación de la Constitución, se bajó a los 18 años. Por tanto, la tendencia histórica es a la reducción de la mayoría de edad para poder participar. Y obviamente toda reducción de la mayoría de edad amplía el ámbito del sufragio, universaliza un poco más, aunque quizá esto sea contradictorio de lo universalizar un poco más, la posibilidad de participar políticamente, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido en varios países, fundamentalmente europeos e iberoamericanos. En Austria se ha reducido la mayoría de edad a los 16 años. En Escocia, en el reciente referéndum
a propósito de la independencia, se permitió votar a partir de los 16 años y en países como Brasil y Argentina se puede votar también a partir de los 16 años. Por tanto, no sería tampoco descabellado pensar en que en España se pudiese al menos debatir esta posibilidad, la de, insisto, rebajar la edad electoral, lo que en España supondría, teniendo en cuenta solo los nacionales, que estaríamos hablando de incluir en el cuerpo electoral casi a 1 millón de personas, que son las comprendidas entre los 16 y los 18 años. Esto también es una cuestión, desde luego, discutible, ¿no? Pero conviene recordar que en España una persona con menos de 18 años puede ejercer derechos como pueden ser el de contraer matrimonio, el de otorgar testamento, el de trabajar, tiene deberes como el de tributar y está sujeto a responsabilidad penal. Por tanto, quizás habría que tratar de unificar en cierta medida estas edades, ¿no? En todo caso, una vez que se tiene en todas las elecciones la nacionalidad española y se es mayor de edad, la regla es que se puede votar. Uno forma parte del cuerpo electoral. Ahora bien, hay circunstancias que impiden que tal derecho se pueda ejercer, se le priva de la titularidad a la persona, si concurren tres circunstancias, ¿no? Algunas de ellas han sido controvertidas, una de ellas no en España, pero sí en otros países, como mencionaré a continuación, y otra sí en España, que es la que tiene que ver con las declaraciones de incapacitación y las consecuencias que tienen en el proceso electoral. La primera cuestión es la previsión que contiene la ley electoral de que no podrán votar aquellas personas españolas mayores de edad que hayan sido condenadas a la pena principal o accesoria de privación del derecho de sufragio. Esta previsión de exclusión de los reclusos está absolutamente generalizada en países como Estados Unidos. En Estados Unidos, esta circunstancia, el hecho de que sea impeditiva del derecho de sufragio, depende del derecho de los estados. Pues bien, en 46 de los 50 estados de Estados Unidos, los reclusos no pueden votar. Y en algún estado, incluso aunque el recluso haya cumplido su condena, digamos, esta incapacitación para votar le acompaña el resto de su vida. Solo, por tanto, en 4 estados los reclusos pueden votar. Eso supone la exclusión, o supuso la exclusión en las últimas elecciones de más de 5 millones de personas, es decir, un número muy alto de personas. En nuestro país, el Código Penal de 1995 eliminó la pena de privación del derecho de sufragio activo. Sigue conservándose la pena de privación del derecho de sufragio pasivo. Por tanto, en España los reclusos sí pueden votar. Y habría que entender que esta parte del artículo 6 de la LOREG ha quedado derogada por la previsión del Código Penal. En algún país, la exigencia, mejor dicho, la posibilidad de privar a una persona del derecho de sufragio por estar en prisión, llegó a sus más altos tribunales. Y hay 2 casos interesantes que se plantearon tanto en Canadá como en Sudáfrica. El caso Sobe contra Canadá y el caso August contra Electoral Commission en Sudáfrica. Y en estos 2 casos, los tribunales supremos, tanto el canadiense como el sudafricano, que actuaban como Corte Constitucional también, como Tribunal Constitucional, concluyeron en que la previsión legal de privar a una persona del derecho de sufragio por estar en la cárcel era discriminatoria, carecía de justificación y, como decía el Tribunal Supremo de Sudáfrica, establecía una diferenciación que no estaba justificada desde el punto de vista de la dignidad humana. Y, por tanto, estas 2 decisiones supusieron la eliminación de esas cláusulas que impedían el sufragio a los reclusos. El caso Hearst contra Reino Unido se planteó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque en el Reino Unido había una previsión de que toda persona condenada a más de 2 años de cárcel no podía ejercer el derecho de sufragio. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendió que eso, sin mayor matización y para todo tipo de delitos, vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, en este sentido, hay una jurisprudencia que considera que la exclusión de la titularidad del sufragio por el mero hecho de haber sido condenado carece de justificación y es contraria
al principio democrático. Repito que esta circunstancia no se plantea en España en el momento actual. La que sí se ha planteado y ha generado cierta controversia es la privación del derecho de sufragio como consecuencia de una declaración de incapacidad. La ley en este sentido es clara y lo que dice que no basta una declaración general de incapacidad, sino que tiene que haber una mención expresa al derecho de sufragio. Por tanto, si no hay esa mención expresa para el derecho de sufragio, una persona, en principio, tiene que poder votar. Y algunos conflictos que se han planteado en anteriores procesos electorales, desde luego, no debieran de repetirse. Esto tiene que ver a veces con la no adecuación entre esas circunstancias y el censo electoral, como veremos a continuación. Una última circunstancia que impide votar es la de estar internado en un hospital psiquiátrico con autorización judicial y que se pronuncie expresamente sobre el sufragio. Bien, estas son situaciones en las cuales esas personas no podrían votar. Frente a estas circunstancias, pues, evidentemente caben recursos como mencionaré a continuación. Pero, repito, a pesar de lo que diga la ley electoral, un recluso en España puede votar. Y, además, en España tenemos una forma de ejercer este derecho, que es el voto por correo, que facilita, por tanto, el ejercicio de este derecho. Por tanto, no hay ni siquiera circunstancias técnicas que impidan el ejercicio del sufragio para una persona por el hecho de que esté privada de su libertad. Se han generado también problemas, no tanto desde un punto de vista de la titularidad, sino también desde el punto de vista del ejercicio del derecho. Y en España, para poder ejercer el derecho de sufragio, además de tener los requisitos de la titularidad, hay que estar inscrito en el censo electoral. Y la inscripción censal o las inscripciones censales, o las circunstancias relativas a las inscripciones censales, se han generado una cierta controversia, tanto respecto a la participación en procesos electorales de personas, fundamentalmente en elecciones locales, en municipios en los que podían ser determinantes y, sobre todo, cuando en los meses previos a las elecciones de repente se constata que ha habido un incremento anormal del censo electoral, sobre todo en municipios de muy poca población, en que el incremento de 30, 40 o 50 personas puede ser determinante a la hora de determinar quién gana las elecciones o quién ocupa la alcaldía en ese municipio. Y también eso tiene que ver sobre todo con el voto de los españoles residentes en el extranjero. Ha habido también bastantes controversias porque en algunas elecciones el voto de los españoles residentes en el extranjero puede ser determinante. Y veremos a continuación que en Asturias lo fue, para decidir a quién se asignaba ese sexto escaño de la circunscripción occidental. Entonces, se han planteado casos, también en otros países, acerca del voto de los muertos, ¿no? ¿En qué sentido? En que hasta hace muy poco tiempo, en España, en las elecciones locales, podían votar los españoles residentes en el extranjero, en la actualidad ya no. Los españoles residentes en el extranjero solo pueden votar en las elecciones autonómicas y en las elecciones generales. Luego también podemos discutir acerca de si esto está justificado. El hecho de que un español residente en el extranjero, pasado cierto tiempo, no pueda votar o no pueda votar en ningún caso, ¿no? Pero hasta hace poco no solo podían votar en todo tipo de procesos electorales, sino que era relativamente fácil votar en el extranjero. ¿Por qué? Porque automáticamente la Administración electoral remitía a todas las personas que figurasen inscritas en el censo electoral la documentación para poder votar, sin verificar que esas personas seguían vivas. Y eso no se verificaba porque en los consulados no se actualizaba correctamente el censo electoral. Quienes tienen la misión de tener actualizado el censo electoral de los españoles residentes en el extranjero son los consulados. Pero había consulados en los cuales, sorprendentemente, la longevidad de los españoles allí residentes era extraordinaria, ¿no? Y en un proceso electoral en Galicia,
que, como es fácil imaginar, por el proceso migratorio que ha tenido esa comunidad autónoma, en la que se llevó a cabo una revisión del censo y solo en 3 meses se detectaron 5.000 personas que estaban en el censo y que ya habían fallecido. Sin embargo, la Administración electoral seguía remitiendo al último domicilio conocido de esas personas toda la documentación oportuna para votar, con lo cual, si alguien recibía esa documentación, podía desplazarse a la oficina de correos correspondiente del país en cuestión y desde ahí remitir el voto por correo. Insisto, en el caso de Galicia, en 3 meses se detectaron 5.000 personas que estaban inscritas en el censo sin tener derecho a ellas, ¿no? Otras cuestiones se han planteado sobre todo por el incremento, digamos, sospechoso del censo en municipios pequeños en los meses previos a las elecciones. ¿Qué es lo que dice nuestro sistema electoral? Bueno, como decía, la inscripción en el censo en España es un requisito para el ejercicio del sufragio. La inscripción, por tanto, es declarativa, es decir, no constituye el derecho. El derecho lo tenemos por tener nacionalidad o, en algún caso, la condición de comunitario o de nacional de un país con el que España tiene reciprocidad y ser mayor de edad. La inscripción en el censo simplemente declara esa circunstancia. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Estados Unidos, en España la inscripción censal se hace de oficio. Corresponde básicamente a los ayuntamientos y a los consulados. Como sabéis, en Estados Unidos es necesario que la persona en cuestión se registre a efectos de la votación. Y eso se ha comprobado que es un requisito que dificulta y obstaculiza el ejercicio del sufragio, ¿no? Y, por tanto, que en cierta medida es un obstáculo a la participación. Nuestro país, además de contar con la colaboración de los consulados y de los ayuntamientos, tenemos una entidad que es la Oficina del Censo Electoral, que es la encargada de supervisar todo este proceso. Y es un órgano que depende de la Junta Electoral Central y no del Gobierno, en aras a garantizar su independencia. Hasta no hace mucho tiempo había dos posibles vías de recurso si una persona se encontraba con que no figuraba en el censo electoral. Había una posibilidad de recurso fuera de proceso electoral, es decir, cuando los ayuntamientos exponen las listas del censo y uno acudía allí y se encontraba con que no estaba inscrito en el censo o estaba inscrito de manera incorrecta. Entonces tenía un procedimiento para que se rectificase esa omisión o esa incorrección y se le incluyese correctamente. Y luego había un proceso diferente durante el propio proceso electoral, más ágil para facilitar el sufragio. Esto se ha unificado y si una persona se encuentra con que no está inscrita en el censo o no está inscrita correctamente, tiene la posibilidad de recurrir primero ante la oficina del censo electoral, la delegación provincial, después tiene derecho a un recurso contencioso administrativo, preferente y sumario, es decir, que se va a resolver con gran rapidez, y es llamativo que se ha dado legitimación para impugnar inscripciones censales siempre que las mismas se refieran a un número de residentes significativo y no justificado, dice la ley electoral, se da legitimación a los representantes de las candidaturas, partidos y coaliciones. Si esto sí, hay una alteración del número de residentes significativa y no justificada. Todo esto en aras a evitar el fraude consistente en el censo, en el empadronamiento y en el censo de un grupo de personas en un municipio pequeño pocos meses antes de las elecciones. Entonces, aquí tiene que ser la Oficina del Censo Electoral la que verifique que esa actividad no es, ese incremento del censo no es anómalo, ¿no? Bien, esto es en lo que se refiere al derecho de sufragio activo. Evidentemente, tanto como garantizar esto, hay que garantizar el derecho de sufragio pasivo, que básicamente se articula a través de la presentación de las candidaturas. Esto lo voy a comentar con cierta brevedad, porque posteriormente voy a tener en algunos casos y porque hacer un examen exhaustivo, pues la verdad es que nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero, en todo caso, tenemos presente que una fase muy importante del proceso electoral es la presentación de las candidaturas. Y
Este proceso de presentación de candidaturas, a su vez, ha generado diferentes controversias. Para simplificarlas, algunas de las controversias, tanto ante las juntas electorales, es decir, en el proceso administrativo electoral, como en el proceso jurisdiccional electoral, han tenido que ver a veces con la denominación de las candidaturas, las siglas o los símbolos. Hay una jurisprudencia bastante consolidada, por ejemplo, que dice que nadie es patrimonio de una ideología y, por tanto, de una denominación. De tal manera que no se puede impedir que concurran en un mismo proceso electoral candidaturas que tengan una cierta similitud en sus nombres. Por ejemplo, nadie tiene el patrimonio de llamarse Partido Socialista, Partido Liberal o Partido Verde. Por lo tanto, puede haber distintas candidaturas que tengan una denominación similar, aunque evidentemente no idéntica, ¿no? También se ha pronunciado reiteradamente la Junta Electoral Central en el sentido de que en las candidaturas no debe de haber ningún tipo de elemento, que sea un símbolo, sea una denominación, que induzca cierta confusión, fundamentalmente con las instituciones. Un segundo requisito importante y relativamente reciente tiene que ver con la composición equilibrada de las listas electorales. Es decir, la exigencia que se introdujo en el año 2007 de que las candidaturas en el ámbito municipal, autonómico y al Congreso de los Diputados tengan una composición equilibrada de sexos, de tal manera que en cada bloque de 5 candidatos o candidatas haya una composición que fluctúe, que puede ir del 40% como mínimo del sexo más representado al 60% que esté más representado. Y al poco tiempo de entrar en vigor esta norma, se generó un conflicto que llegó primero ante las juntas electorales y, en última instancia, ante el Tribunal Constitucional, porque una formación política decía que, bueno, si lo que se pretende con esta medida es fomentar la presencia de mujeres en las listas electorales, que en mayor medida puede ser que incluir una lista compuesta exclusivamente por mujeres. Y una candidatura que se presentó compuesta exclusivamente por mujeres en un municipio canario. La Junta Electoral no proclamó esta candidatura y los sucesivos recursos pues también la rechazaron, porque la finalidad de la ley no es que haya una composición fundamentalmente femenina o no solo incrementar la presencia de las mujeres en los órganos representativos, sino conseguir una composición equilibrada. Y el Tribunal Constitucional, que se pronunció sobre esta cuestión, dijo que esa exigencia del 40-60 pues era una exigencia por la que podía optar el legislador y, por tanto, que no infringía ningún mandato constitucional. Otra forma de presentación de candidaturas es a través de las agrupaciones de electores, que tienen como circunstancia adicional el reunir un determinado número de firmas en la circunscripción en la que se presentan. Esto no ha generado, en principio, mayores problemas. En todo caso, todo lo que tiene que ver con la presentación de candidaturas es, primero, objeto de un control administrativo electoral ante la Junta Electoral correspondiente, la Junta Electoral de zona, la Junta Electoral provincial y, en algunos casos, ante la Junta Electoral Central. Y, en su caso, hay una posibilidad de impugnación contenciosa administrativa ante un proceso muy breve. Y, finalmente, cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y, en estos casos, es donde realmente el Tribunal Constitucional se ve sometido a una prueba muy intensa en cuanto a su capacidad para dar respuesta a estos problemas, porque el proceso ante el Tribunal Constitucional tiene que desarrollarse en muy breve espacio de tiempo y el Tribunal en 48 horas tiene que dar una respuesta a los recursos de amparo electorales que se planteen, ¿no? Quizás una cuestión que habría que plantear a nuestro legislador electoral es si le es exigible al Tribunal Constitucional en un proceso electoral
tan complejo como es el que tiene lugar cada 4 años cuando se renuevan 8.000 municipios, ser capaz de dar respuesta a los múltiples recursos de amparo que se puedan plantear. Y esto ha tenido también, esto se ha evidenciado también cuando se han tratado de impugnación de candidaturas que se consideraban eran continuadoras de partidos declarados ilegales, ¿no? Yo creo que no le es exigible al Tribunal Constitucional a veces dar una respuesta con toda la complejidad que suponen estos procesos en un plazo tan breve, ¿no? Quizás, insisto, hay fases del proceso electoral que convendría revisar, porque tenemos un sistema electoral que en lo esencial no ha cambiado desde el año 77. Tenemos un sistema electoral básicamente constitucional en cuanto a su diseño esencial, aunque la ley electoral sea del año 85. Bueno, hay circunstancias que han cambiado y, por tanto, la propia legislación electoral debía de cambiar, ¿no? Una de ellas es en el ámbito de los recursos. Otras cuestiones sobre las que no voy a entrar, pues, por ejemplo, una prohibición que me parece absurda, como es que no se puedan publicar encuestas los 5 días previos a la celebración de las elecciones, ¿no? En lo que se refiere a la proclamación de los resultados, es decir, una vez que se han formalizado las candidaturas, se ha desarrollado el proceso electoral y los ciudadanos han participado en el mismo, tiene lugar el escrutinio general ante la Junta Electoral competente. Hay un escrutinio el mismo día de las elecciones ante las diferentes mesas electorales. El escrutinio de la Junta Electoral competente es recurrible en vía contencioso administrativa en elecciones locales y autonómicas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma y en el ámbito de las elecciones generales, es decir, Congreso y Senado, y al Parlamento Europeo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Por lo tanto, tenemos un proceso contencioso administrativo de garantía de la pureza del resultado electoral. Y, finalmente, hay, también en este caso, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión, a lo largo de todos los años, de las sucesivas elecciones, desde los años 80 hasta la actualidad, estableciendo una serie de principios del proceso electoral. Uno de ellos es el de la interpretación más favorable a la eficacia del derecho de sufragio. Ahora haré algún comentario sobre eso. Un principio que podría ser contradictorio con el anterior es el de la conservación de los actos válidos. Y también tratar de averiguar cuál es la verdad material manifestada por los electores, ¿no? Miren, la combinación de estos principios a veces no es sencilla y en algunos casos ha sido el propio legislador el que se ha encargado de dar la respuesta, si no la mejor, al menos la respuesta más certera, ¿no? Hasta no hace mucho tiempo se suscitaban conflictos en torno a la validez o nulidad de las papeletas. Y tanto la Administración Electoral, la Junta Electoral Central sobre todo, como en algunas ocasiones los tribunales, han ido aclarando esto. Cuando se introducen varias papeletas varias papeletas en un mismo sobre, la nulidad o validez de ese sufragio depende. Si las papeletas múltiples corresponden a la misma candidatura, eso es un voto válido, porque ahí se entiende que se está favoreciendo el ejercicio del sufragio y queda certificada la verdad material de lo que quiere el elector, es decir, votar por esa concreta candidatura, aunque lo haya hecho con diferentes papeletas. Obviamente solo vale por un voto. Si en un sobre aparecen papeletas de distinta candidatura, entonces ese voto es nulo, porque ahí no ha quedado clara cuál es la voluntad manifestada por el elector. Se plantearon conflictos a propósito de qué ocurre cuando hay personas que aprovechan el acto de votar y la introducción de la papeleta en el sobre para añadir algún tipo de comentario, hacer algún tipo de declaración o simplemente porque creen que hay que marcar algo, hay que señalar algo, alteran la papeleta electoral. Es decir, ponen un comentario, ponen una cruz, ponen una raya, etcétera, etcétera. La jurisprudencia durante mucho tiempo entendió que si eso era algo accesorio
y no quedaba desvirtuada en principio la voluntad del elector, eso debía de ser un voto válido. Sin embargo, había una reforma de la ley electoral en virtud de la cual cualquier añadido, modificación, anotación, etcétera, etcétera, en la papeleta anula el voto. Cuando, por muy clara que pueda parecer la voluntad del elector, digamos, tiene que limitarse a introducir la papeleta en el sobre, y el único ámbito en el que puede hacer uso de esa creatividad es en las elecciones al Senado, donde puede marcar hasta tres candidatos o candidatas, que son los que prefiere. Pero en los demás casos, desde luego, debe de abstenerse de hacer cualquier tipo de comentario o anotación. Bien, entrando en casos concretos que han dado lugar a pronunciamientos, primero administrativo electoral ante las juntas electorales y luego contencioso electoral. Como recordaréis, al principio de la actual legislatura se planteó un conflicto con la asignación del 6º escaño en la circunscripción occidental. Y esto no era una cuestión trivial, no lo es en ningún caso, pero menos aparentaba serlo, y así se confirmó en la vigente legislatura, cuando el hecho de que ese escaño fuese una formación política u otra podía generar una mayoría de gobierno o una mayoría de gobierno diferente. Entonces, el problema que se planteó hoy tenía que ver con el voto de los españoles residentes en el extranjero y con la forma de ejercicio del mismo. Y la pregunta es, ¿qué debe ocurrir cuando 332 votos emitidos desde el extranjero no se remiten, como prevé el artículo 75.4 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, a la oficina consular, sino que son enviados directamente a la Junta Electoral Provincial? Eso fue lo que ocurrió, que 332 personas remitieron por correo su voto a la Junta Electoral Provincial Asturiana. Sobre esta cuestión hubo 3 pronunciamientos acerca de si esos votos debían de computarse o no computarse y, en su caso, cuál debía de ser la consecuencia jurídica. Primero se pronunció la Junta Electoral, por vía de recurso la Junta Electoral Central. Después se pronunció la Junta Electoral Provincial, después se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y, finalmente, el asunto llegó en amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que se dijo en vía administrativo electoral? Lo que se entendió es que esos 332 votos eran para las 3 circunscripciones asturianas, ¿no? Entonces, se entendió que al no poder saberse cuántos de esos 332 votos irregulares corresponden a la circunscripción occidental y si podían tener incidencia en el resultado electoral, resultaría desproporcionado no computar la totalidad de los votos de los españoles, perdón, en este caso de los asturianos residentes en el extranjero, ¿no? Dice, puesto que incluso dejarían sin computarse votos que con toda certeza o han sido válidos, es decir, los 2.531 votos que han cumplido todos los requisitos legales, o que no han tenido incidencia alguna en el resultado electoral porque son los referidos a las circunscripciones central y oriental. Es decir, en la circunscripción occidental muy pocos votos determinaban a quién iba a parar el 6º escaño. Entonces, según la Junta Electoral, como no se sabe muy bien eso, y en aras a conservar el acto válidamente celebrado, la mayor parte de los votos, se entiende que el recurso que pedía la nulidad de los votos, pues no debía de ser estimado, ¿no? Ante este pronunciamiento se presenta un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y la respuesta que da nuestro Tribunal Superior de Justicia de Asturias es que hay que declarar la nulidad de los votos en las secciones o meses en las que se produjera la irregularidad invalidante y siempre que dichas irregularidades afecten al resultado electoral. Entonces, la candidatura recurrente pretendía anular la validez de todos los votos emitidos desde el extranjero. Y eso se rechaza, pero se acoge la petición subsidiaria de que se ordene repetir la votación solo en la circunscripción occidental. El principio general es que solo hay que repetir aquellas elecciones en las cuales
esa repetición sirva, digamos, para aclarar algo que no ha quedado claro y no se altere las irregularidades, no hayan generado una alteración del resultado total en la elección. Es decir, los votos emitidos en el extranjero no planteaban ningún problema en la circunscripción central ni en la oriental, porque fuese cual fuese el sentido de los mismos, no iban a alterar el sentido final de la elección. Pero en la circunscripción occidental sí. Por tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias dice que hay que repetir las elecciones, pero solo en la circunscripción occidental. Y el asunto llega finalmente al Tribunal Constitucional, que en algunos casos no solo es intérprete supremo de la Constitución, sino que se ha convertido en una especie de intérprete supremo de las estadísticas, ¿no? Porque acude a este elemento en esta sentencia y en alguna otra, ¿no? Entonces, en esta sentencia del año 2012, el Tribunal Constitucional dice que hay garantías estadísticas, estoy resumiendo mucho el fundamento jurídico, pero dice que hay garantías estadísticas sólidas para concluir que el cómputo de los votos controvertidos en la circunscripción occidental es un resultado determinante del resultado final de la elección. Por tanto, haciendo los cálculos, que además se plantea, los argumentos que se planteaban por los distintos comparecientes que se personaron ante el Tribunal Constitucional, decían que, atendiendo a las estadísticas, parecía bastante claro que esos votos controvertidos no han resultado determinantes del resultado final de la elección. Por tanto, no resultaba procedente una nueva convocatoria electoral, con lo cual se acaba dando validez a la proclamación del sexto diputado por la circunscripción occidental que se asigna al Partido Socialista. Bueno, esto es la respuesta final del Tribunal Constitucional a este conflicto, ¿no? Yo creo que es desde luego bastante matizable todo esto que se dice y, desde luego, la respuesta podría haber sido otra, ¿no? Decía, para entrar en la recta final de lo que quería comentar, que, además de los conflictos que se plantean a la hora de votar, a la hora de computar el sufragio o en relación con el ejercicio del mismo a propósito de la inscripción en el censo, es relativamente frecuente que en los años siguientes a la celebración de las elecciones y como consecuencia del ejercicio de los cargos representativos se susciten conflictos que se resuelven también por la vía contencioso electoral y que han dado lugar a pronunciamientos que, sin duda, no dejan de ser interesantes. Y como anticipaba, en nuestra comunidad autónoma, en estos 3 años de legislatura, hemos tenido 3 años de legislatura en el ámbito autonómico y 4 en el ámbito municipal. Hemos tenido 3 casos al menos que me parecen muy interesantes y que son los que quería comentar a continuación. En primer lugar, el caso que se puede, al menos que yo denominé ahí, Cudillero 1, que dio lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional 125 del año 2013 y que tuvo que ver con la sustitución de concejales, en este caso, como es conocido, en el Ayuntamiento de Cudillero, cuando renuncian todos los que están en la lista electoral a ocupar una vacante y también las personas que aparecen como suplentes en dicha lista. No solo se planteó un problema en relación con la sustitución de un concejal, sino también con la cobertura del cargo de alcalde después de la renuncia. Eso fue un proceso evidentemente conectado con el anterior, pero con una problemática diferente y que dio lugar a una nueva sentencia del Tribunal Constitucional, que se podía llamar, por tanto, la sentencia Cudillero 2, la sentencia 147 del año 2013. Y, desconectado del caso anterior, hay también un supuesto bien conocido, resuelto hasta el momento por el Tribunal Superior de Justicia de nuestra comunidad autónoma, pero que puede ser, sin duda tendrá una respuesta ulterior porque se ha presentado un recurso contra esta decisión. Es el caso que afectó, como es bien conocido, al diputado Ángel González y a la obligatoriedad de tener que dejar su cargo de diputado como consecuencia de haber sido condenado por sentencia no firme por un delito contra la administración pública, ¿no? Estos tres supuestos, al margen de las implicaciones políticas e institucionales en las que no voy a entrar, plantean, desde luego, al menos desde mi punto de vista, interrogantes jurídicos que me parecen muy interesantes, ¿no? El primero de ellos
tiene que ver con el problema que se plantea cuando renuncia una persona al cargo de concejal y no es posible cubrir su vacante ni con las personas que están dentro de la lista y que no han sido elegidas, ni siquiera con las personas que aparecen como suplentes. Este fue el caso que se planteó en Cudillero. Es decir, renuncia una persona al cargo de concejal y quien tiene que ocupar su vacante renuncia también, así como las personas que están por detrás y las personas que aparecen como suplentes. Entonces, esta tesitura está prevista expresamente en la ley electoral. En la ley de elecciones locales, previa a la vigente LOREG, se preveía que podía haber unas elecciones parciales. Pero la ley vigente lo que establece, pensado para un caso en principio distinto, es que en el caso de que no quedasen posibles candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad. Estos suplentes serán designados por el partido cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos. Esto fue una reforma que se introdujo básicamente para atender a las vacantes que se producían en municipios del País Vasco, como consecuencia de la renuncia de muchas personas a ocupar el acta de concejal por la situación de intimidación, de amenazas, de coacciones que existía en esos municipios. Entonces se preveía que para evitar, o se estableció que para evitar que eso ocurriese, los partidos podían nombrar sustitutos, sin necesidad de un nuevo proceso electoral. Bueno, esto que en principio estaba previsto para estas circunstancias, la ley no lo limita evidentemente a esas circunstancias, sino que la ley es de aplicación general y prevé que siempre que se dé este supuesto de hecho, la consecuencia puede ser que se nombre sustitutos por parte del partido al que pertenezcan los concejales que hubieran de ser sustituidos. Entonces, ¿cuál debía ser la respuesta? Bueno, la respuesta, tal y como operó la administración electoral, fue que en este caso el Partido Socialista, en Cudillero propuso como sustituto para un concejal a una persona que no había sido elegida, no se había presentado a las elecciones. Los sucesivos recursos llegaron hasta el Tribunal Constitucional, no voy a detener en lo que ocurrió anteriormente, y el Tribunal Constitucional entendió, en la sentencia 125/2013, dice que en ningún caso esta vía excepcional es idónea para introducir un candidato que no formara parte de las listas cuya elección no se ha sometido a sufragio universal, para el desempeño de un cargo de más representatividad como el de alcalde, conectado con especial intensidad con la voluntad del conjunto de electores del municipio, ¿no? Bien, aquí el problema adicional que se planteó no era solo que esta persona ocupase el cargo de concejal, sino que se convirtió en el alcalde de Cudillero. Entonces, fue realmente este último supuesto el que permitió, o el que dio lugar a que el asunto llegase ante el Tribunal Constitucional. El hecho de que se convirtiese en alcalde de un municipio una persona que no se había presentado a las elecciones. Y la respuesta que da el Tribunal Constitucional es que no. Eso no es democráticamente aceptable. La Constitución exige que el alcalde sea elegido por los concejales o por los vecinos. Y si se ha optado por la vía que tenemos en la actualidad, desde luego, esta fórmula no es admisible democráticamente. La cuestión es, ¿por qué el cargo de alcalde no puede ser ocupado por una persona que no ha sido elegida en las elecciones y, sin embargo, el cargo de concejal sí? Es decir, el tribunal establece que existe un impedimento para ser alcalde si no se ha presentado a las elecciones, pero no le plantea, en principio, dudas el hecho de que uno pueda ser concejal si no se ha presentado a las elecciones. A mí me parece muy discutible democráticamente que se pueda utilizar esta vía para la cobertura de vacantes, no solo de alcalde, sino también de concejal. El concejal es también un representante de los vecinos y la vía de legitimación de su cargo yo creo que tiene que ser exclusivamente una vía electoral. Entonces, habrá que pensar otras fórmulas para el supuesto de que se produzca un caso como el que aconteció en Cudillero. Pero, desde luego, repito, yo creo que es acertada la decisión del tribunal en el sentido de que uno no puede ser alcalde si no ha sido elegido, pero yo creo que habría que plantearse si es constitucional
una previsión como la del 182.2 que permite que sí lo sea un concejal. Como consecuencia, se entendió que esta persona no podía ser alcalde de Cudillero. Pero no perdió el acta de concejal. Y el siguiente problema, o la siguiente situación conflictiva, se planteó con ocasión de la elección del alcalde de Cudillero. Y aquí también se plantean los sucesivos recursos y el asunto llega también finalmente al Tribunal Constitucional en la sentencia 147/2013. Aquí, según el Tribunal Constitucional, al nombrar el 24 de junio a Luis Fernández Garay como alcalde, el Pleno del Ayuntamiento de Cudillero vulneró la Constitución al elegir y proclamar al alcalde a quien había renunciado a ello el 8 de enero de ese año. Es decir, en la sucesión de renuncias que habían tenido lugar en el Ayuntamiento de Cudillero, este señor había renunciado en una primera ocasión a ser alcalde, pero no ser concejal. Siguió siendo concejal. Entonces, hay una segunda oportunidad en la cual se le presenta de nuevo la posibilidad de ser alcalde y presenta su candidatura y es elegido. Y aquí el Tribunal Constitucional aplica una doctrina consolidada para la renuncia al cargo de concejal, que es que si uno ha renunciado a ser concejal y ha formalizado esa renuncia, eso no tiene marcha atrás. Uno ha renunciado y ha perdido, por tanto, la condición de concejal, con lo cual no puede aspirar a ser concejal en ese mismo mandato. La cuestión, desde mi punto de vista, es que no es lo mismo la renuncia al cargo de concejal que la renuncia al cargo de alcalde, porque la renuncia al cargo de concejal lleva aparejada la pérdida de ese cargo, pero la renuncia en un determinado momento a ser alcalde no le inhabilita a uno como concejal. Y el requisito para ser alcalde es el ser concejal y ocupar un determinado sitio en la lista. Es decir, desde mi punto de vista, aquí me parece más discutible, o me parece discutible la respuesta que da el tribunal y creo que no habría por qué entender que en esta segunda oportunidad esta persona sí puede concurrir al cargo de alcalde, porque yo creo que no hay nada que en ese momento le impida optar a él. Desde luego creo que es diferente renunciar al cargo de concejal que renunciar al cargo de alcalde. Por último, un caso también conocido y que se planteó en la Junta General del Principado de Asturias, que es la condena por sentencia no firme a un diputado de la Junta por la comisión, en este caso, de un delito contra la administración pública. Desde mi punto de vista, el conflicto jurídico no plantea grandes problemas, dado que la ley, en este sentido, es clara. Dice, son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la administración pública. Esto no era un caso de inelegibilidad. O sea, no se trataba de que no se pudiese presentar a las elecciones, sino que ya estaba en la Junta General del Principado. La cuestión es que a continuación la ley electoral dice que las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad. Por tanto, si una persona no es elegible, tampoco puede continuar ocupando su cargo si concurre esa circunstancia una vez que ya ha sido elegido. Entonces, en este caso, yo creo que fue acertada la decisión de la Junta General del Principado de entender que esa condena, repito, por sentencia no firme, le inhabilitaba para seguir ejerciendo su cargo y tenía que abandonar la Junta General. Esta interpretación fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y yo sinceramente creo que es la adecuada. Otra cuestión es que nos planteemos si una sentencia no firme tiene que ser motivo suficiente para privar a una persona de un cargo público representativo. Pero en este caso sería al margen de cuál sea el delito que ha cometido, ¿no? Este caso, insisto, me parece que es relativamente sencillo en cuanto a su respuesta jurídica. Cosa distinta, insisto, es lo que a uno le parezca desde una perspectiva política. Para concluir con algunas cuestiones relativas a otros elementos del sistema electoral y que han dado lugar a algún tipo de pronunciamiento constitucional. El tema de las listas electorales
como les comentaba hace un rato, en lo que se refiere a la composición equilibrada, no plantea problemas de constitucionalidad. Ni siquiera lo plantea, y sobre esto también se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, que algunas comunidades autónomas hayan ido un poco más allá, como es el caso del País Vasco, y han establecido un sistema de listas cremallera y de composición al 50%. De tal manera que tiene que haber el mismo número de hombres y de mujeres y tienen que estar colocados de manera alternativa. El Tribunal Constitucional ha avalado esta posibilidad. Se han planteado también conflictos en relación con la existencia de la barrera electoral, es decir, el porcentaje mínimo de votos que hay que tener para poder participar en el reparto de escaños. Bueno, el Tribunal ha considerado que las fórmulas más altas que hay en España, que son en principio del 5%, no alteran el resultado de tal manera que se pueda concluir que se pervierte la proporcionalidad y, por tanto, estas barreras electorales son compatibles con nuestra Constitución. Y no se ha planteado algo que me gustaría comentar antes de concluir. Sí se ha planteado, por ejemplo, en Alemania, y es un cuestionamiento directo por parte del Tribunal Constitucional de la fórmula electoral concreta que tenemos en nuestro caso, que es la fórmula D'Hondt. Pongo este ejemplo para evidenciar dónde podría residir un poco el problema, ¿no? Nuestro sistema electoral es proporcional y el Tribunal ha dicho que esa proporcionalidad no tiene por qué ser matemática. Por tanto, aunque los resultados no sean estrictamente proporcionales, eso no quiere decir que el sistema que tenemos sea incompatible con la Constitución. La ley electoral hace algo poco frecuente, que es poner un ejemplo. Las leyes no tienen por qué poner ejemplos. Sin embargo, el artículo 163 dice cómo opera la ley D'Hondt, la llamada ley D'Hondt, la fórmula electoral D'Hondt. Y pone el ejemplo que aparece en la parte superior de la diapositiva. Es decir, una circunscripción en la que se eligen 8 diputados y se dan esos resultados electorales. Ahí se puede ver que la candidatura A, con 168.000 votos, es la que resulta vencedora en este escrutinio electoral y tiene 4 escaños. Sin embargo, no tiene el doble de votos que la candidatura B, que tiene 2 escaños. Este es un ejemplo, se puede entrar en más detalles, que muestra, el propio ejemplo que ha incluido nuestro legislador, que el sistema no es todo lo proporcional que podría. Porque se podía optar por la fórmula que aparece debajo, que es aplicando los mismos resultados, con los mismos resultados electorales, sin embargo, se produce una asignación de escaños diferente. La candidatura A ya no tiene 4 escaños, tiene uno menos, tiene 3. Y hay 5 formaciones políticas en lugar de 4, de tal manera que se garantiza una mayor pluralidad. Y la diferencia entre una y otra fórmula electoral es tan sencilla como que en la fórmula D'Hondt lo que se hace para calcular esos cocientes que luego dan lugar al reparto de los escaños es dividir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es decir, la sucesión de números naturales desde el 1 hasta el número que coincide con el de escaños de elegir. Y la fórmula Sendelegué lo que hace es solo dividir entre los números impares, entre 1, 3, 5 y 7. Bien, con este simple cambio, el sistema se convierte en más proporcional, ¿no? Yo creo que si nuestro Tribunal Constitucional aplicase el criterio del Tribunal Constitucional alemán, habría dicho que este sistema es inconstitucional. Eso es lo que se ha dicho en Alemania. En Alemania, el Tribunal Constitucional declaró en 3 ocasiones nulo el procedimiento de asignación de escaños porque deliberadamente, o al menos de manera consciente, se generaban unos resultados que no eran todo lo proporcionales que debieran. Por tanto, con el test del Tribunal Constitucional alemán habría que concluir que nuestro sistema electoral es inconstitucional porque permite que haya formaciones sobrerepresentadas y formaciones infrarrepresentadas, y que se produzcan resultados finales en el Congreso de los Diputados como que un partido tenga el 44% de los votos y tenga el 53% de los escaños, es decir, menos de la mitad no solo de los votantes, sino de los electores, y sin embargo la mayoría absoluta en el Congreso. En definitiva, creo que un sistema electoral
más proporcional, más democrático, que responda a la idea de que el pueblo gobernado tiene que ser pueblo gobernante, exigiría, yo creo que una reforma del sistema electoral que estableciese una fórmula electoral más proporcional. Creo que debiera de suprimir también la barrera electoral y se podría apostar por un sistema de listas electorales desbloqueadas, que dieran más libertad al elector a la hora de seleccionar a aquellas personas que quiere que le representen, y de esa manera creo que sería más realidad esa idea del Tribunal Supremo de Estados Unidos de que el derecho de voto es un derecho político fundamental. Muchas gracias.